expuestas a sufrir isquemia y hay riesgo de necrosis intestinal o de gangrena intestinal, el intestino inmediatamente se detiene. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es como cuando el tipo tiene angor, está caminando, le agarra el angor y el señor se queda quietito. Usted, si pone en reposo, el dolor se va. Entonces acá la detención de la motilidad intestinal tiene por objeto frenar el dolor anginoso intestinal. La M de dime, la M es metabólico. Metabólico, ¿por qué causa puedo tener un hilio metabólico? Bueno, porque tengo acidosis metabólica. La acidosis metabólica, por ejemplo, por una cetoacidosis diabética, por ejemplo, por una acidosis urémica en una falla renal, puede dar hilio. También se ha descrito hilio por hipopotasemia, por hipomagnesemia, por hipocalcemia, por hipercalcemia y por hiperpotasemia. O sea, alteraciones del potasio, del magnesio y del calcio pueden dar hilio metabólico. La insuficiencia renal puede dar hilio metabólico y la acidosis metabólica puede dar hilio metabólico. Entonces estábamos en dime, me metabólico, reo. Reo es re de reflejo, hilio reflejo. ¿Qué es un hilio reflejo? El hilio reflejo es que el intestino se paraliza en solidaridad con un órgano alejado del intestino. Yo un poco en broma, un poco en serio, digo que el hilio es como los gremialistas cuando hacen paro en solidaridad, ¿no? O sea, por ejemplo, usted tiene un infarto agudo de miocardio. Entonces el intestino dice, lamentamos mucho el mal momento que está pasando el compañero corazón, nos paramos en solidaridad con el compañero corazón. O usted tiene una neumonía, entonces el intestino dice, lamentamos mucho el mal momento del compañero pulmón, paramos en solidaridad. O usted tiene una fractura de cadera, o un cólico biliar, o una pancreatitis, o una pielonefritis, o un cólico renal, una fractura vertebral, un aplastamiento vertebral, o usted tiene alguna patología en el retroperitoneo y el intestino se paraliza en solidaridad. Eso es un hilio reflejo. Estos hilios reflejos suelen durar 48, 72 horas, pero si el desencadenante no se ha controlado, a veces se pueden extender en el tiempo. Y después tenemos los hilios obstructivos. En los hilios obstructivos hay una obstrucción al pasaje del líquido del tubo digestivo y de los gases. Acá la obstrucción puede ser algo que está en la pared del intestino y crece hacia adentro de la pared. O puede ser algo que está en la propia luz del intestino, o puede ser algo que comprima desde afuera. Son las tres posibilidades. O algo de la luz del intestino se atasca, o algo de la pared crece y ocluye, o algo de afuera empuja y comprime. Entonces, si pensamos en el interior del intestino, por ejemplo, puede ser un fecaloma, un cuerpo extraño, un besoar, que es una pelota de pelos, un varioma, una pelota de vario.
por una compresión extrínseca, bueno, pueden ser por bridas, por hernias, por metástasis en el peritoneo, y por lesiones propias de la pared intestinal puede ser un cáncer de colon, un cáncer de intestino delgado, un vólvulo, una invaginación intestinal. Y nos quedaba la otra P, que habíamos dicho de PPPP. La otra P es el hilio pseudo-obstructivo. El hilio pseudo-obstructivo es raro, es un diagnóstico de descarte, muchas veces es un diagnóstico retrospectivo. Puede aparecer en pacientes que tienen reiterados episodios de hilio, pero nunca se le encuentra una causa aparente. Y a veces hasta lo llegan a operar y no encuentran la causa del hilio. Se los ve en los pacientes con lupus, en la enfermedad de Parkinson, en pacientes que reciben psicofármacos y drogas antiparkinsonianas y en raras enfermedades genéticas donde están afectados el músculo liso intestinal o los nervios autonómicos intestinales. Yo recuerdo cuando estaba el Papa, ustedes creo que lo deben haber visto, cuando ustedes eran chiquitos, Juan Pablo II, el Papa polaco. El Papa polaco muere de un parkinsonismo muy grave, aterosclerótico, y en un momento, ya cuando tenía su parkinsonismo, hace un hilio, y lo estaban por operar. Y algún lúcido dijo, che, esperemos un cachito, a ver qué pasa. Esperaron un cacho y se le fue el hilio. Era un hilio pseudo-obstructivo por el parkinsonismo y por las drogas antiparkinsonianas que el paciente tomaba. Entonces, esto sería un ejemplo de hilio pseudo-obstructivo. Pseudo-obstructivo es porque parece una obstrucción, pero no hay una obstrucción. Bueno, entonces, señores, usted está de guardia, son las 3 de la mañana, le llega un paciente en hilio, usted recuerda al doctor Rey, dice, mirá, como me decía el doctor Rey, pobre, cuando estaba vivo, Pepe, dimerreo, entonces usted dice peritoneal, peritonítico, peritoneal, posoperatorio, drogas, isquémico, metabólico, reflejo obstructivo. Entonces usted no se olvida ninguna causa. Es fácil. ¿Cuál es el cuadro clínico que tiene el paciente con hilio? El paciente no elimina gases ni materia fecal. Eso es un punto clave. No hay eliminación de gases ni de materia fecal. O sea, está en constipación teóricamente, pero además no elimina gas. Va a tener vómitos. Si la obstrucción es una obstrucción alta, los vómitos son frecuentes, abundantes y de tipo bilioso. En cambio, si la obstrucción es baja en el colon, los vómitos pueden ser de color amarronado. Se dice que son vómitos fecaloides. Fecaloides. Después, el paciente va a tener una marcada distensión abdominal. En las obstrucciones muy altas puede ser escasa la distensión, pero en las obstrucciones bajas, sobre todo más cercanas al colon, el abdomen puede estar muy distendido. Cuando usted tiene una obstrucción en el intestino delgado, la percusión es menos timpánica que si tiene una obstrucción en el colon, porque en el colon predomina más la retención de aire, mientras que en el intestino delgado predomina más la retención de líquido. Bueno, muy bien. Otro punto importante es que si usted le apoya el estetoscopio
el paciente no tiene ruidos hidroaéreos. Ahora, acá hay que hacer una salvedad. Para que usted me diga que el tipo está en ilio, no tiene que tener ruidos, pero usted lo tiene que ocultar 5 minutos. Si en 5 minutos de ocultación no tiene ruidos, es un ilio. Y además, tiene que estar seguro que no le hayan dado anticolinérgicos o que no le hayan dado opiáceos, porque si no puede estar en ilio por los opiáceos o por los anticolinérgicos. Esto es un problema lo de la medicación. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando usted está en su casa y usted tiene un Angor, usted llama a la ambulancia. Pero cuando usted está en su casa y le duele el abdomen, usted no llama a la ambulancia. Usted se toma todas las pelotudeces que hay en su casa. Se toma buscapina, Sertal, paratropina. Entonces, cuando el médico lo evalúa, usted está en ilio. Pero está en ilio por todo lo que tomó. O sea, la gente cuando el cuadro es digestivo, toma un montón de remedios antes de llegar a la guardia. En cambio, cuando es cardíaco, no. Es un misterio de la encarnación, de por qué en un caso toma y en el otro caso no. Pero la verdad que pasa eso. ¿Mm? ¿Qué más pasa cuando usted tiene un ilio clínicamente? Bueno, puede haber una formación de tercer espacio. ¿Se acuerdan que nosotros cuando dimos la clase de shock y hablamos de shock hipovolémico, usamos otra mnemotécnica ahí? ¿Cuál era la mnemotécnica? ¿Se acuerdan? ¿Qué mnemotécnica? Pipa. Pipa, exactamente, pipa. Y pipa era peritonitis, ilio, pancreatitis, ascitis de rápida aparición. Esa era pipa. O sea que el ilio es una causa de rápida aparición de tercer espacio. Se retiene agua. ¿Y dónde se retiene el agua? En las asas intestinales. Las asas intestinales paralizadas están llenas de agua y eso produce pérdida de sodio, pérdida de agua y puede producir deshidratación, hipovolemia y llegar al shock hipovolémico. O sea que el paciente en ilio va a estar con una tendencia a la hipotensión y a veces en shock hipovolémico y se puede morir por eso. Y el otro problema es que si el ilio dura más de 24 horas, se pueden producir fenómenos de traslocación bacteriana. ¿Qué es esto? Son bacterias que estaban en la luz del intestino, atraviesan la pared intestinal, se meten en los vasos intestinales, van a la porta y pasan a la circulación general y el paciente se puede poner séptico. Entonces, todo ilio puede dar sepsis por traslocación bacteriana y es por eso que cuando usted tiene un paciente con ilio y usted presupone que el ilio va a durar más de 24 o 48 horas, lo ideal es ponerle cobertura antibiótica para evitar estas infecciones endógenas por traslocación bacteriana. Nosotros dijimos que había dos tipos de ilio, el mecánico u obstructivo y el funcional o paralizante, o sea, uno por obstrucción y el otro por parálisis. Sería interesante que cuando el paciente ingresa yo pueda diferenciar si mi paciente tiene una obstrucción o si mi paciente tiene una parálisis. Hay algunas peculiaridades semiológicas que me permiten a mí diferenciar si el ilio es obstructivo o paralítico. Pero para eso usted tiene que ver el paciente dentro de las primeras 12 horas del ilio. ¿Por qué? En las primeras horas que siguen a la obstrucción, el intestino aumenta la motilidad
tratando de hacer fuerza para franquear la obstrucción. Eso hace que al comienzo el paciente tenga ruidos aumentados de tamaño y se llaman ruidos de lucha. Además, si usted es observador y le mira la pared del intestino, puede ver como un movimiento de ondulación, ¿sí?, en la pared del intestino, como ondas. Esas ondas son justamente las asas reptantes que están tratando de luchar para franquear la obstrucción. Entonces usted puede tener ruidos de lucha, ruidos hidroaéreos aumentados y asas reptantes. ¿Cuánto dura eso? Y dura algunas horas, en general entre 8 a 12 horas, y después desaparece. Después hay silencio ocultatorio. Entonces, después de las 8 o 12 horas de hilio, usted ya no tiene manera de diferenciar si es obstructivo de si es paralítico. En el paralítico no hay ruidos de lucha, no hay asas reptantes y desde el comienzo hay silencio ocultatorio. Desde el comienzo hay silencio ocultatorio. Por la presencia de esas asas reptantes y de esos ruidos de lucha, en general en el hilio obstructivo al comienzo hay dolor intenso y localizado, es un dolor de tipo cólico y en general el dolor termina en el lugar donde está la obstrucción. Entonces ese dolor cólico que apunta hacia donde está la obstrucción es el dolor que tiene el hilio obstructivo, que no lo va a tener el hilio paralítico. A veces pueden aparecer con el paciente en hilio, cuando es un hilio obstructivo y tiene ruidos de lucha, puede verse que aparece como una dilatación en el abdomen, parece como una tumoración, pero esa dilatación después se vacía bruscamente y desaparece. Se lo llama tumor fantasma y se produce por la brusca dilatación de una asa intestinal transitoria que después, si el contenido consigue franquear la obstrucción, esa asa dilatada como que se colapsa. Si pasaron más de 8 a 12 horas, lamentablemente usted no tiene manera de diferenciar si es un hilio obstructivo o si es un hilio paralítico. Y lo otro que puede jorobar en la discriminación es si el tipo se tomó 50 gotas de paratropina, 2 Sertal y 3 buscapina en la casa. Eso va a llegar al hospital como paralítico. Y en realidad es paralítico porque el tipo se tomó todos los medicamentos en la casa. Hay una complicación del hilio que se conoce con el nombre de estrangulación. La estrangulación es cuando el hilio, sobre todo el hilio obstructivo, puede generar algún tipo de movimiento del asa, de modo tal de que se comprime el pedículo vascular. Al comprimirse el pedículo vascular, se produce la isquemia del intestino. Y esa isquemia puede ir a la necrosis y puede ir a la necrosis intestinal, se conoce con el nombre de gangrena. Y esa gangrena intestinal puede ir seguida de la perforación y de la aparición de una peritonitis. ¿Cuáles son entonces las complicaciones del hilio? Bueno, el shock hipovolémico, la sepsis por traslocación bacteriana y la necrosis con gangrena de la pared con posterior peritonitis.
Estas tres cosas que ya hemos dicho. ¿Cómo va a estudiar usted al paciente con ilio? Bueno, en el laboratorio usted va a ver sobre todo el potasio, el calcio, el magnesio, va a ver cómo están los niveles de sodio, le va a hacer gases en sangre para ver si está en acidosis, qué grado de acidosis tiene. A veces, si el ilio está estrangulado con riesgo de gangrena, puede estar aumentada la láctico deshidrogenasa. El segundo estudio es pedirle al paciente una placa de abdomen simple y en lo posible, lo ideal es que se pueda tomar esa placa, una placa en decúbito dorsal, pero en posición lo más posiblemente de pie. Si el paciente se puede poner de pie mejor y si no se puede poner de pie, se inclina la camilla de rayo lo más que se pueda como para hacerle la placa lo más parecido a una placa de pie. ¿Cuál es el hallazgo? Usted va a ver la presencia de niveles hidroaéreos. Se ven asas dilatadas que adentro del asa hay un nivel líquido. Esa imagen de asas dilatadas con nivel hidroaéreo en su interior está indicando la presencia de un hilio. A veces se ven en los hilios de Delgado una especie de imágenes que se llaman en pila de monedas, que son como un asa al lado de la otra, colocada una al lado de la otra, formando como una pilita de monedas. En los hilios de colon se suelen ver uno o dos grandes niveles de líquido. Así que bueno, la placa puede ser útil para hacer el diagnóstico. Nunca se debe usar en el hilio, nunca se debe usar en el hilio estudios contrastados con bario, porque si usted le da bario al paciente, después no lo puede operar. Y estos pacientes a veces requieren cirugía en las próximas horas. Entonces, no se le puede dar estudios contrastados con bario, sí con contraste hidrosoluble, pero no con bario. Son útiles los estudios contrastados, pueden servir para las obstrucciones muy altas, obstrucciones de duodeno o de yeyuno proximal. La ecografía no es tan útil, la verdad no es tan útil, pero a veces puede permitir ver si hay líquido en el peritoneo, que es un signo de peritonitis. A veces puede detectar alguna masa tumoral o algún cuerpo extraño. Por ejemplo, el tipo se tragó 2 pilas Everready y hizo un hilio porque se tragó 2 pilas Everready. Entonces eso a lo mejor en la ecografía usted lo puede llegar a ver. A veces la tomografía puede ser útil, sobre todo para ver si hay vólvulos. También permite ver a veces si hay alguna tumoración. ¿Cómo es el tratamiento del hilio? Bueno, usted le tiene que poner un plan de hidratación amplio, por lo menos de 5 litros, con un aporte adecuado de sodio y de potasio. Si se puede colocar una vía central mejor para ver los niveles de hidratación a través de la presión venosa central. Si hay acidosis metabólica, debe ser corregida con bicarbonato. Se le coloca una sonda nasogástrica para que no tenga vómitos y para descomprimir el abdomen. Si usted ve que es un hilio que va a durar en el tiempo, se lo cubre con antibióticos, ceftriaxona 1 gramo cada 12 y metronidazol 500 cada 8 para evitar la translocación bacteriana y la muerte por sepsis. Se espera en general al paciente con hilio 48
entre 24 y 72 horas. Si el hilio remite, bueno, era una parálisis que remitió. Si no remite, se piensa que es un hilio obstructivo y en ese caso se opera para buscar la causa de la obstrucción. El cuidado en ese periodo, el paciente tiene que ser visto simultáneamente por el clínico y el cirujano. Y si en alguno de esos momentos aparece dolor a la descompresión del abdomen, es que el ilio se ha complicado con una peritonitis. Cuando el paciente se opera, por ejemplo, en un hilio obstructivo, si hay signos de sufrimiento del asa intestinal, el cirujano, una vez que libera la zona obstruida, se fija si el asa retoma su color normal. Si el asa continúa con un color cianótico y con evidencias de que está con probable necrosis, bueno, a veces es necesario resecar las asas afectadas y hacer una anastomosis intestinal antes de cerrar el abdomen. Vamos a hablar de las causas de hilio obstructivo. Por lo menos vamos a ir nombrando las distintas causas de hilio obstructivo. Las causas de hilio obstructivo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 16 causas de hilio obstructivo. Así que si yo le pido en el examen que me diga 10 causas, estoy haciendo precio porque son 16. Así que algunas de estas son importantes y comunes y otras son raras o poco frecuentes. Por ejemplo, una a tener siempre en cuenta es la presencia de adherencias o bridas. ¿Qué es esto de adherencias o bridas? Son pacientes que fueron operados previamente. Muchas veces es una operación que ocurrió hace algunos meses o un año y medio, y que el peritoneo, después de esa cirugía, repara el daño quirúrgico con fibrosis. Esa fibrosis produce oclusión intestinal. Se comporta como una oclusión extrínseca. Se hablan de bridas porque a veces son como si fueran como soguitas fibróticas, como sogas fibróticas, que comprimen un segmento del intestino. En general, lo que se hace en estos casos es se reopera al paciente, se cortan las bridas, no hace falta abrir el intestino y el intestino se recupera fácilmente. Pero claro, esa es una nueva cirugía. Y si el tipo con la primera hizo bridas, con la segunda cirugía puede también hacer bridas. Y entonces terminás en un círculo vicioso donde lo operás para sacarle las bridas, pero por sacarle las bridas hace más bridas y entonces otra vez se ocluye. Bueno, por suerte la gran mayoría hace bridas una vez y nada más. Hay una minoría, ponele un 5%, que hacen bridas y bridas y bridas y que, bueno, muchas veces terminan en reiteradas cirugías y a veces se hace una cirugía especial donde el cirujano dispone las asas de manera tal de que no se vuelvan a ocluir. Eso es poco común. Otra causa bastante común es que el paciente tenga una hernia inguinal. Cuando usted tiene una hernia inguinal o una hernia umbilical, una asa intestinal pasa al saco herniario. A veces usted se encuentra con pacientes añosos que tienen gigantescas hernias inguinales que le llegan hasta la rodilla a veces. Y en esa bolsa escrotal, el paciente puede tener una, dos o tres asas intestinales.
El problema es que la comunicación entre el saco herniario y la cavidad peritoneal es un pequeño agujerito. Y a veces ese agujerito se inflama, y cuando se inflama, el asa herniada queda encarcelada. Encarcelada es que no puede regresar a la cavidad abdominal. Y cuando queda encarcelada puede empezar a tener sufrimiento isquémico y se puede perforar, hacer una peritonitis y se puede morir. Esta es una causa entonces de abdomen agudo con obstrucción y el problema es que si usted quiere regresarle al abdomen las asas que tiene en el escroto, no le alcanza la superficie del abdomen porque el paciente esas asas las tiene en el escroto hace 7, 8 años. Y entonces tiene el abdomen más planito porque tiene menos asas en el abdomen. Entonces hay que colocarle una malla en la piel para aumentar la superficie del abdomen para poder volver a meter adentro las asas intestinales. Imagínense una cirugía muy compleja, muchas veces en pacientes añosos. Entonces, estas es las complicaciones de las hernias, que son también muy comunes. Otra cosa muy común es el cáncer de colon. Cáncer de colon o pólipos del colon, donde el paciente, por la presencia de una neoplasia, hace una oclusión intestinal. Acá, si usted hace una buena anamnesis, rápidamente piensa en el cáncer. ¿Por qué? Y porque el paciente tiene deterioro del estado general, pérdida de peso, eritro alta, a veces tiene un carcino embrionario elevado y el paciente tuvo cambio del ritmo evacuatorio en los meses previos a llegar a la situación de su internación. Entonces, es fácil darse cuenta que la obstrucción probablemente sea tumoral. Después tenemos el fecaloma. El fecaloma es una paradoja, es que se te tape el intestino por materia fecal. Son pacientes que tienen una severísima constipación, la materia fecal no eliminada se endurece y se vuelve de una consistencia dura, pétrea. Esa materia fecal dura, pétrea, puede ocupar el recto, el sigma y a veces parte del intestino descendente, y a veces el paciente puede tener pseudodiarrea, porque la materia fecal por arriba del fecaloma puede ser diarreica y escurrir por el costado del fecaloma y dar una materia fecal aparentemente diarreica y el paciente tiene un fecaloma. Acá lo importante es hacer el tacto rectal. Usted se va a encontrar con una masa dura, pétrea, de materia fecal. Le puede pedir también una placa de abdomen simple. La imagen que da el fecaloma en la placa de abdomen simple se llama imagen en miga de pan, porque parece verdaderamente miguita de pan el fecaloma. Es un problema tener un fecaloma porque usted tiene que romper el fecaloma. Se empieza haciendo enemas evacuantes, se hacen unos enemas especiales que se llaman enemas tipo Murphy, se hacen 3 por día, son enemas con agua oxigenada, leche y miel. ¿Por qué agua oxigenada? Porque el agua oxigenada contribuye a romper el fecaloma. Y la leche es el vehículo líquido y la miel para lubricar y permitir que el fecaloma vaya siendo expulsado. A veces, a pesar de los enemas, no se rompe el fecaloma, hay que llevar al paciente al proctólogo. El proctólogo le dilata el ano y con pinzas le va rompiendo el fecaloma, sacándole pedazos de materia fecal.
A veces, a pesar de eso, tampoco se puede sacar el fecaloma y el paciente termina teniendo que ser operado para sacarle el fecaloma. O sea que, como ven, no es una boludez, no es una boludez lo del fecaloma. ¿Mm? Bueno, cuerpos extraños o besoares. Dentro de los cuerpos extraños o besoares tenemos besoares, en general la causa más común es las pacientes que se comen el pelo. Hay chicas que tienen tricotilomanía. Tricotilomanía es que se comen el pelo, a veces se comen las cejas eh, y las pestañas, se los comen. Entonces esos pelos en el intestino forman una pelota de pelo y esa pelota de pelo se llama besoar y termina ocluyendo el intestino. Se llaman besoares porque los que tienen mucho esto son los camellos, pero los camellos no lo tienen por bolas de pelo, lo tienen por piedras, por comerse piedras en el desierto. Y entonces tienen besoares. De ahí la palabra besoar es una palabra árabe. A veces tienen cuerpos extraños. Por ejemplo, el señor se puede haber comido 20 bolsas con cocaína y la bolsa con cocaína se le queda atascada en el intestino. Tiene un hilio obstructivo por bolsa de cocaína. Estos son las mulas que tratan de pasar a través de los aeropuertos. A veces puede ser un preso. El preso está en la cárcel y le dicen, mañana te vamos a matar a vos. Y el preso, aterrado de que lo maten, se come 2 pilas de Everready. Y entonces hace una oclusión intestinal por las pilas. Y usted lo va a tener que operar para sacarle las pilas. ¿Mm? En los chicos chiquitos, mientras la mamá está mirando traicionada, el nenito chiquito se come la ruedita del camión. Y la ruedita del camión queda atascada en algún lugar del intestino y el pibe hace un hilo. ¿Mm? Bueno, muy bien. Después tenemos los vólvulos. Hay vólvulos de intestino delgado y hay vólvulos de colon. Los más comunes son los de colon. Cuando hay un vólvulo, se produce una torsión de un asa. El asa se torsiona y se dilata y forma como si fuera una especie de pelota de rugby, con extremos torsionados y la parte central dilatada. Esos vólvulos usted los percibe cuando palpa el abdomen, de que tiene una enorme asa dilatada, y si le saca una radiografía o una tomografía va a ver el enorme vólvulo dilatado. Estos vólvulos a veces, si usted llega con el endoscopio, usted le puede meter el endoscopio y girar con el endoscopio el intestino y devolvularlo. O sea, usar el endoscopio para sacarlo del vólvulo. Si no lo puede hacer con el endoscopio, lamentablemente es quirúrgico. El cirujano lo tiene que abrir y lo tiene que devolvular en el quirófano y va a tener que ver la vitalidad de las asas intestinales si no ha habido necrosis o gangrena de alguna asa intestinal por la aparición del vólvulo, ya que si hay necrosis o gangrena por la aparición del vólvulo, va a tener que resecarle las asas necrosadas. Entonces hemos dicho prácticamente casi todas las causas más comunes. Tenemos el hilio biliar. El hilio biliar se produce cuando hay un pasaje de un cálculo del colédoco al duodeno o hay una fístula entre la vesícula y el intestino por una colecistitis. Estos cálculos biliares pueden quedar impactados en la válvula iliocecal y producir un hilio que se llama hilio biliar.
Después tenemos la compresión por ascaris, o sea que el paciente tenga una parasitosis y se forme una pelota de parásitos, de ascaris, y esa pelota de parásitos es lo que ocluye el pasaje intestinal. Podemos tener una compresión por la presencia de metástasis en el intestino o metástasis en el peritoneo. Entonces estas metástasis crecen y comprimen el intestino y provocan un cuadro de ilio. Lo mismo puede pasar en la endometrosis. En la endometrosis hay tejido endometrial ectópico ubicado adentro del peritoneo. Ese tejido endometrial puede crecer, puede ocluir el intestino y producir un ilio. Después tenemos algunas causas raras, por ejemplo, por el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, eso es muy raro, por actinomicosis crónica, eso es muy raro, y por compresión en el compás aorto-mesentérico, que es también muy raro. O sea, esas son las principales causas de ilio. Después ustedes lo leen con mayor detenimiento, pero básicamente hemos explicado todas. Nos faltó la invaginación intestinal. La invaginación es cuando un segmento del intestino se invagina adentro de otro, como si fuera, ¿vieron esos catalejos de los piratas que usted mira y de pronto cuando lo guardia se mete un segmento adentro del otro? Bueno, así se produce la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es una causa muy común de ilio en los chicos de 2 años. En adultos es una causa rara. Puede haber invaginación en el adulto, pero la verdad que es una causa rara. Pero en chicos de 2 años es la causa más común de abdomen agudo, la invaginación intestinal. Bueno, muy bien. Nos queda también el tema de los cuerpos extraños ubicados en la zona anal y rectal, que suelen ser cuerpos que la persona se mete buscando placer sexual. Eso pasa, me ha pasado en la guardia, encontrarme con una persona que vos le sacas una placa y encontrás que tiene un frasco de desodorante metido en el recto y que se atascó y que no sale. Y bueno, el paciente hace un ilio y va a tener que ser operado para, si no se puede sacar el cuerpo extraño por endoscopía, lamentablemente el paciente va a tener que ser operado. Bueno, muy bien. Tenemos media hora. Vamos a hablar un poquito de las oclusiones vasculares intestinales. No, no nos va a dar el tiempo para hablar de apendicitis, pero apendicitis es un tema bastante sencillo, no es realmente muy complejo. Pero este tema de las oclusiones vasculares intestinales es un poquito más complejo. Bueno, dentro de las oclusiones vasculares intestinales, recordar, bueno, cómo está irrigado el intestino. El intestino tiene el tronco celíaco, que es lo que irriga la parte del estómago y la parte alta. Después tenemos la arteria mesentérica superior. Y después tenemos la arteria mesentérica inferior. Dentro de los cuadros de oclusión vascular tenemos la colitis isquémica. La colitis isquémica es el cuadro más común
de isquemia intestinal se produce en el colon izquierdo cuando el colon izquierdo se ve privado de su normal riego sanguíneo. En general era un cuadro que se veía en pacientes añosos, muchas veces pacientes ateroscleróticos, con muchos factores de riesgo cardiovasculares. También puede ocurrir por embolias, por estados de bajo gasto cardíaco, enfermedades que producen o que facilitan la aparición de trombosis. Esas son las causas más comunes. En los últimos años se agregaron dos cosas. Se vio cuadros de colitis isquémica en maratonistas, tipos que corren maratones, probablemente por la gran pérdida de líquido que hacen al correr la maratón. Terminan dejando en estado de isquemia esta parte del colon izquierdo que es bastante sensible. Sobre todo es la parte del ángulo esplénico del colon donde ocurre la colitis isquémica. Y la otra causa muy importante, que por eso también quise hablar de esto, es que estamos viendo mucho esto en los tipos que toman cocaína. Hacen vasoconstricción y hacen una colitis isquémica en un chico joven. Tenía que pensar que el tipo se dio con cocaína. El paciente empieza con un dolor, es un dolor muy intenso en flanco izquierdo y en el ángulo esplénico. Puede tener rápidamente urgencia defecatoria y va seguido, primero aparece el dolor y a los pocos minutos puede aparecer diarrea y puede aparecer proctorragia. La proctorragia aparece en el 70% de los pacientes. Pueden tener náuseas, vómitos, fiebre y lamentablemente a veces si la colitis es muy severa se puede producir un hilo isquémico y puede llegar a producirse fenómenos de translocación bacteriana por ese hilo isquémico. Y si la isquemia es muy grave, se puede hasta perforar el colon y provocar una peritonitis. Lo habitual es que no vayan a la peritonitis, lo habitual es que no necesiten ser operados y que simplemente cursen con el dolor intenso y la proctorragia que aparece pocos minutos después. Estas zonas son reparadas con fibrosis. Son reparadas con fibrosis. Muchas veces, si usted le saca una radiografía de abdomen simple, en el colon izquierdo va a ver que hay como ciertos huecos en la pared del colon izquierdo, como si fuera que usted le hubiera hecho impresiones con el pulpejo de un dedo en el colon izquierdo. Eso se conoce el signo de las impresiones dactilares. Es como si tuviera el colon con impresiones de dedos en la pared. Eso en la radiografía. Se puede hacer una colonoscopía para visualizar la zona y a veces se puede hacer una ecografía y una tomografía. En general, el tratamiento es un tratamiento médico, hidratación, plan de hidratación, reposo digestivo, antibióticos, cefalosporinas de tercera con metronidazol, suspender toda droga que pueda haber provocado un cuadro, como el digital, por ejemplo, u otras drogas vasoconstrictoras. Prácticamente el 85% mejora con eso y solamente en un 10-15% de los casos hay que hacer cirugías, en general por perforación, por peritonitis o por sangrado muy importante. Esa es la colitis isquémica.
Después tenemos un cuadro muy grave que se llama oclusión aguda de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, ustedes se imaginan que si usted se queda sin irrigación de la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica superior irriga todo el intestino delgado e irriga el colon derecho. O sea que vos vas a tener una necrosis de todo el intestino delgado y del colon derecho. Es un cuadro cataclísmico. El 50% de los casos ocurre por émbolos. Y acá, bueno, ustedes ya saben cuáles son las causas de émbolos. Puede ser una endocarditis, puede ser una fibrilación auricular que formó émbolos en la aurícula, puede ser por émbolos de colesterol, por placas ateromatosas de la aorta. La cosa es que se desprenden estos émbolos ocluyen la mesentérica y al ocluir la mesentérica se produce este cuadro catastrófico. También puede ocurrir por una isquemia arterial en pacientes con bajo gasto cardíaco, pacientes en shock, y que entonces, o insuficiencia cardíaca, o sepsis, o infarto, o sea, en general pacientes que están en estado bastante crítico, con bajo volumen minuto, y ese bajo volumen minuto termina produciendo una isquemia mesentérica. La trombosis por aterosclerosis no es tan común porque en general, esa trombosis se desarrolla a lo largo de muchos años y muchas veces produce ANGOR, entonces lo detectan a tiempo. Y después está la trombosis venosa, la trombosis de la vena mesentérica, que al trombosarse la vena mesentérica también impide una correcta irrigación de las asas intestinales. En general obedece a enfermedades donde hay trastornos de la coagulación. ¿Cómo se presenta el paciente? El paciente se presenta con un dolor terrible abdominal. Al principio es un dolor de tipo cólico, pero luego es un dolor fijo y continuo, acompañado de vómitos. Al comienzo puede haber diarrea, después hay constipación y las heces contienen sangre. A veces aparece cierta cianosis en el abdomen y en los flancos. Los músculos del abdomen sufren una contractura y rápidamente, en pocas horas, el paciente está en ilio. En general, al comienzo no hay inestabilidad hemodinámica, el paciente no tiene fiebre y se mantiene el pulso y la tensión arterial. Pero cuando se infarta todo el intestino, se produce una necrosis de todo el intestino. Se imaginan que todos los gérmenes del intestino pasan al peritoneo en forma masiva y ahí hay una hipotensión y shock séptico y mueren en pocas horas. La mortalidad del cuadro es superior al 70%. En el laboratorio, bueno, va a haber leucocitosis, puede haber un hematocrito alto por la hemoconcentración, aumento de la láctico deshidrogenasa y puede haber acidosis láctica. En la radiografía pueden ver asas dilatadas e impresiones dactilares en el intestino o en el colon del lado derecho. Se puede hacer una ecografía con Doppler. En la ecografía se va a ver que no pasa sangre por la arteria mesentérica superior. Lo mismo se puede ver con una tomografía con contraste intravenoso o con una angioresonancia.
A veces se puede intentar, si la oclusión no es completa y el cuadro está comenzando, hacer una angiografía y tratar de pasarle trombolíticos para ver si se puede repermeabilizar el vaso. Lamentablemente, la mayoría de los casos no se puede repermeabilizar, el paciente termina requiriendo una cirugía y en esa cirugía la mayoría fallece, porque se imaginan que si es un paciente añoso, vos le tenés que sacar todo el delgado, le tenés que sacar el colon derecho. Si es un paciente joven, antes uno decía, bueno, pobre, está condenado, se queda sin intestino delgado. Ahora podemos hacerle trasplante de intestino. Entonces, en esos casos se puede sacarle todo el intestino delgado y después apelar al trasplante de intestino. En la parte del paciente no agudo, supongo que debe estar el ángulo intestinal y las complicaciones de la aorta. A ver si los encontramos. A ver. La verdad que tenemos un libro tan completo, tiene todos los temas, aún los temas raros. Acá está el ángulo intestinal, capítulo 37. Bueno, ¿qué es el ángulo intestinal? Y bueno, es un paciente que tiene alguna oclusión en los vasos intestinales, de modo tal de que cuando el paciente come y en ese momento necesita una mayor irrigación para poder absorber los nutrientes hacia el torrente sanguíneo, en ese momento la sangre no llega en forma adecuada y el paciente tiene angor, tiene un intenso dolor anginoso. En general, son pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, con aterosclerosis en otros territorios, a veces con antecedentes de infartos, oclusión de carótida, CV isquémico, problemas de la aorta torácica o de la aorta abdominal. El dolor aparece después de comer, suele durar hasta 3 horas y el dolor es tan intenso que el paciente se niega a comer para no tener dolor. El paciente se niega a comer para no tener dolor. Eso se llama citofobia. Y eso produce una pérdida de peso. Puede ser una pérdida de peso bastante intensa. Si usted le apoya el estetoscopio, puede escuchar un soplo en la zona donde está el vaso ocluido. Si el dolor se hace continuo y persistente y fuera de los momentos de las comidas, es porque la oclusión es inminente. Se puede hacer un ecodoppler, se puede hacer una angioresonancia, se puede hacer una angiografía de la arteria mesentérica superior. Se puede colocar un stent o se puede hacer una cirugía de bypass y bypassear la zona estenosada. Bueno, muy bien. Nos quedarían los aneurismas de la aorta abdominal. La aorta normalmente en el abdomen tiene un ancho entre 1,7 y 2,5 centímetros. Cuando el ancho es mayor de 3 centímetros,
usted empieza a pensar que el paciente puede tener un aneurisma. Los aneurismas pueden ser saculares o fusiformes, eso lo vimos ya cuando dimos la clase de abdomen. En general aparecen en pacientes mayores de 50 años y en mujeres después de los 60 años. Es más común en los hombres y en general en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiológico. Eh, los factores predisponentes, los antecedentes familiares, la hipertensión, la obesidad, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, las enfermedades con colágeno defectuoso como el Marfan, el Ehlers-Danlos, el pseudosantoma elástico, la policondritis recidivante, las vasculitis y una enfermedad rara que se llama necrosis quística de la media aórtica. Hay que hacerle ecografías de rutina a los pacientes varones mayores de 50 y a las mujeres también, por lo menos una vez cada año. ¿Por qué? Porque es la única manera de que usted puede detectar los aneurismas de la aorta y los cánceres de riñón. Si usted se hace todos los años una ecografía de abdomen, usted detecta los aneurismas de la aorta y los cánceres de riñón. Son dos patologías que si no, no los detecta, salvo que empiecen con complicaciones. Hace poco tuve un paciente mío psicoanalítico que el tipo se murió de un cáncer de riñón. Sí, pero el cáncer tenía 8 centímetros y nunca tuvo síntomas. Y lo que hizo fue directamente metástasis cerebrales. Entonces, si usted no le hace una ecografía, después de los 50 años, no lo detecta. Tiene que detectar el cáncer de riñón y los aneurismas de la aorta. A veces el paciente tiene dolor. Tiene un dolor en la zona epigástrica, puede tener dolor en el flanco izquierdo o en la zona lumbar izquierda. Si el paciente es observador, a veces dice, sí, me duele, pero además acá yo siento como que pulsa. Hay algo pulsátil. Cuando usted le palpa el abdomen, va a encontrar una masa pulsátil a la palpación. A veces pueden tener asociados pérdida de peso, náuseas y vómitos, y se pueden asociar a cuadros isquémicos de los miembros inferiores. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede romperse el aneurisma. El aneurisma se puede romper a la cavidad peritoneal o a los tejidos retroperitoneales, va a dar una hemorragia cataclísmica y el paciente en general se muere en pocos minutos. A veces puede dar obstrucción de vasos, sobre todo de las ilíacas, de las renales o de las mesentéricas, produciendo lesiones en esas arterias. A veces se pueden formar trombos adentro del aneurisma, se forman embolias. También puede comprimir el urétero, comprimir estructuras adyacentes como las vértebras. Cuando usted percibe una masa pulsátil, usted trata de agarrar la masa con las dos manos. Si pulsa en sentido lateral, es un aneurisma. Los aneurismas pulsan en sentido lateral. La aorta normal no pulsa en sentido lateral, pulsa de arriba para abajo, pero no pulsa de costado. Cuando pulsa de costado es un aneurisma. Hay que buscar si hay soplos abdominales. A veces se puede ver el aneurisma en una radiografía simple porque esté calcificada la aorta y entonces usted puede ver el aneurisma, si no en la ecografía y si no en la tomografía. Tienen riesgo de ruptura cuando tienen más de 5 centímetros. Entonces hay que tratar de
evitar que superen los 5 centímetros porque ahí tienen alto riesgo de ruptura. ¿Mm? En el tratamiento, bueno, se pueden hacer dos cosas. Se puede colocar un stent. El stent de la aorta lo inventó un argentino, el doctor Parodi, que trabaja en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y le coloca un stent en la aorta para evitar que se rompa el aneurisma. Y si no, la otra opción es la cirugía, operar el aneurisma. Por supuesto, la complicación temida es que el paciente llegue con una ruptura del aneurisma. A veces la ruptura es una ruptura pequeña, el paciente va a tener hematomas rodeando a la zona de la aorta, puede estar con tendencia a la hipotensión, con caída del hematocrito, pero usted tiene que saber que esa ruptura va a ser seguida de una ruptura mayor y si se produce la ruptura mayor, el paciente tiene un sangrado cataclísmico y se muere en 5 minutos. Yo me acuerdo un día que estábamos en el sanatorio, era un sábado a las 12 del mediodía, ya sábado a las 12 uno se quiere ir a casa, y viene uno de los médicos y me dice, che, Ricardo, ¿sabés que tengo un paciente, es un señor de 80 años? Le bajó el hematocrito como 20 puntos. Le hice un tacto rectal, no tiene melena. No entiendo por qué le bajó el hematocrito. Entonces yo le digo, si no sangra para afuera, sangra para adentro. Si tiene 80 años y sangra para adentro, no tendrá un aneurisma de aorta. Le pedimos la ecografía, tenía un aneurisma. Pedimos la tomografía, tenía sangre rodeando el aneurisma. Bueno, lo mandamos a operar, el tipo se murió. Entonces, las cosas se ven. He visto también cataclísmicos, que el tipo estaba bien, hizo el aneurisma, se perforó el aneurisma y se murió en 5 minutos. He tenido casos así, de que el tipo se murió en 5 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, con esto terminamos. Vimos todo lo de vascular. Entonces, los cuadros vasculares son la colitis isquémica, la isquemia mesentérica, el ángulo intestinal y el aneurisma de la aorta abdominal. Son 4 cuadros vasculares intestinales que tienen que conocer. Y después dimos todo lo de ilio. Lo que nos quedó es lo de apendicitis, pero bueno, apendicitis es bastante sencillo hoy en día porque con la ecografía, o sea, la apendicitis era una cosa muy compleja cuando yo estudiaba porque no teníamos ecografía. Entonces ahí era revisar al paciente, la fiebre, la temperatura rectal, los leucocitos, y decir, y debe ser una apendicitis y operarlo y ver si era o no era. Desde que tenemos la ecografía, todo esto se ha resuelto mucho más fácilmente, porque, bueno, parece una apendicitis hacer una ecografía, si la ecografía muestra el apéndice agrandado, el apéndice inflamado, bueno, es una apendicitis y opera. Mucho más fácil. Se ha vuelto mucho más sencilla la resolución del apendicitis. Lo que les voy a tomar en apendicitis, que yo creo que es muy importante, son los diagnósticos diferenciales del apendicitis. O sea, el paciente parece que tiene una apendicitis, pero no es apendicitis. Eso es un tema que quiero que le presten particular atención. Puede tener una infección urinaria, puede tener un cólico renal, puede tener un problema ovárico, en caso de una mujer. Entonces, hay muchas causas que simulan una apendicitis, pero no son apendicitis. Entonces, es importante a veces esa discriminación. Bueno, chicos, dejamos hoy. No sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda.
Bueno, muy bien. Quedamos así entonces. Nos vemos. Chao, gracias.